La sentí desprenderse, no con el desgarro de una herida, sino con la serena inevitabilidad de una hoja que se suelta del árbol en otoño. Por un instante suspendido fuera del tiempo, me vi a mí mismo desde arriba, un cuerpo fracturado y sangrante, atrapado en los hierros retorcidos de un coche, un instrumento roto del que yo, el verdadero yo, acababa de ser liberado. La pregunta que había definido mi carrera, ¿qué es el alma y dónde habita?, recibió su respuesta no como una teoría, sino como una experiencia directa y luminosa. No era una entidad alojada en el cerebro, ni una chispa en el corazón, como yo, un cartógrafo de la carne, había intentado en vano localizar. El alma no habitaba en el cuerpo en absoluto. La verdad sobrecogedora que descendió sobre mí con la fuerza de un nuevo sol fue exactamente la inversa. Era mi cuerpo el que había habitado, brevemente, dentro del campo infinito de mi alma. En ese momento de claridad trascendente, comprendí que había pasado mi vida buscando el océano en una sola gota de agua, sin darme cuenta de que yo era el océano entero. Antes de ese momento providencial, yo era un neurocirujano, un hombre que vivía y respiraba en el universo material. Mi fe estaba depositada en el bisturí, el microscopio y los escáneres que podían mapear cada pliegue del cerebro humano. Para mí, la conciencia era una sinfonía electroquímica, un complejo milagro de la evolución, pero nada más. El alma era un fantasma poético, un vestigio de eras precientíficas que usábamos para dar nombre al miedo a la aniquilación. En mis conferencias solía mostrar imágenes del cerebro, señalando con un puntero láser. El amor está aquí, en la amígdala. La razón, en el córtex prefrontal. El miedo aquí. Desmantelaba el espíritu humano con la precisión de un relojero, convencido de que al final del camino solo encontraríamos engranajes y resortes, nunca un fantasma en la máquina. No podía saber que la prueba de fe que forja el alma no llega para validar nuestras certezas, sino para demolerlas por completo y construir algo inquebrantable sobre sus ruinas. La sombra que me acechaba era la encarnación de mi propio intelecto, un rey consumido por el orgullo que se creía su propio Dios. Vivía en un mundo desencantado, un universo de una sola dimensión donde todo lo que no podía ser medido, pesado o cuantificado simplemente no existía. Esta batalla espiritual no se libraba contra fuerzas externas, sino contra la tiranía de mi propia mente, que había exiliado a todo lo sagrado de su reino. Mis noches no estaban llenas de dudas, sino de una certeza fría y aplastante. El orden del cosmos era la precisión de una máquina sin propósito. La conciencia, un milagro que desafiaba la simple materia, se sentía como una broma cruel, una chispa de anhelo en una oscuridad infinita. Mi escalpelo podía cortar el cerebro, pero no podía tocar un pensamiento. Mi microscopio podía ver la neurona, pero no el recuerdo que contenía. Estaba gritando en silencio, no por una evidencia de Dios, sino por un significado que mi propia ciencia me negaba. El accidente fue brutal, un instante de metal chirriante y oscuridad, y luego esa luz, ese desprendimiento. Cuando me reanimaron en la mesa de operaciones, el regreso a mi cuerpo fue la verdadera violencia. Fue como ser vertido de nuevo en un recipiente estrecho y doloroso después de haber experimentado la inmensidad. Las semanas que siguieron en el hospital fueron el escenario de la verdadera batalla. Mi mente, mi lógica, mi formación entera se levantaron en armas contra mi propia experiencia. Una alucinación, me decía. Hipoxia cerebral. Una oleada de endorfinas liberada por un cerebro moribundo. Intenté con todas mis fuerzas reducir esa vivencia luminosa a una simple nota a pie de página en mi historial clínico, pero la memoria de esa paz, de esa identidad separada de mi carne, era más real que el dolor en mis huesos rotos. La sombra de mi antiguo yo luchaba por su supervivencia, susurrándome con la voz del cinismo que me había gobernado. Pero por primera vez su lógica se sentía hueca, frágil. En medio de ese invierno del alma apareció un detalle revelador. Desde mi cama podía ver una pequeña y solitaria enredadera que había crecido en la pared de ladrillos del edificio de enfrente. Cada día observaba cómo de manera imperceptible pero tenaz, sus zarcillos se estiraban y giraban buscando siempre la luz del sol. No era solo fototropismo, no era solo biología, era un anhelo silencioso, una sed de luz inscrita en su ser, una orientación fundamental que definía su existencia. Aquella planta se convirtió en mi ancla. No era una prueba, sino un símbolo. Y si el alma no era una cosa, una sustancia que se pudiera encontrar, sino una orientación, un anhelo inextinguible hacia una fuente de luz, de vida, de conciencia,
Aquella enredadera, buscando el sol sin saber por qué, se convirtió en la encarnación de una lógica distinta, la promesa de que la vida no es solo un mecanismo, sino también una peregrinación. A partir de ese día mi búsqueda cambió. Dejé de preguntar dónde está el alma y comencé a preguntar hacia dónde apunta. Semanas más tarde, sentado en el suelo de mi propia biblioteca, rodeado por los miles de libros que eran los ladrillos de mi orgullo, la prueba que había buscado durante toda una vida finalmente descendió. Sucedió en el silencio absoluto de mi rendición, en el preciso instante en que mi intelecto, esa fortaleza inexpugnable, admitió su propia bancarrota. La pregunta, ¿es posible probar la existencia de Dios?, se disolvió no con una respuesta, sino con una presencia. No vi nada, no escuché voz alguna, pero fui conocido. Fui percibido hasta el último átomo de mi ser por una inteligencia tan vasta y a la vez tan íntima que el lenguaje se quiebra al intentar describirla. En ese momento sobrecogedor, supe que un Dios que puede ser probado por la mente humana es un ídolo. El Dios verdadero solo puede ser encontrado por el alma que se atreve a rendirse. Y es aquí donde se encuentra la clave. La existencia de Dios no es un problema a resolver, sino una realidad a experimentar. No se prueba como se prueba un teorema. Se atestigua como se atestigua el amor. La prueba no está fuera, en el mundo, sino dentro, en la transformación del alma que se abre a esa posibilidad. El anhelo de verdad, la sed de justicia, el hambre de belleza que habitan en el corazón humano no son accidentes de la evolución, son el eco de una voz que nos llama a casa. Pero esta revelación no fue el final del viaje, sino el verdadero comienzo. Porque una cosa es comprender el propósito del dolor en el pasado, y otra muy distinta es vivir con esa verdad de cara al futuro. ¿Cómo camina un hombre que ha visto detrás del velo? ¿Cómo vive un alma que ahora sabe que las pruebas más oscuras son en realidad citas divinas disfrazadas? Suscríbete para que podamos seguir trayendo historias de luz que reconfortan el corazón. Y no olvides compartir esta narración, nunca sabemos quién pueda necesitar escucharla.